Estimados alumnos del aula Omega, muy buenos días, bienvenidos a nuestro repaso. Y esta semana número 8 justamente vamos a hacer repaso de toda la semana que hasta ahora estábamos avanzando. Bien, por acá ustedes observarán nuestro resumen. Y pues recuerden ustedes poner la fecha, hoy es miércoles 27 de mayo y el valor que practicamos es la responsabilidad. Estamos en la semana número 8, recuerden, y como título lleva repaso. Bueno, en la primera semana habíamos hablado acerca de las células procariotas. ¿Qué eran las células procariotas? Bueno, nos preguntamos, ¿no es cierto? Para esto primero tenemos que saber qué es una célula, ¿sí? Y una célula era la mínima porción de materia viva, o sea que es lo más pequeñito que tiene vida, ¿sí? Y esta tiene la capacidad de hacer metabolismo, crecer y reproducirse. ¿A qué se refiere con metabolismo? Ah, ya, que tiene la capacidad de eh, transformar una sustancia en otra. Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno y llegan a nuestras células, ¿sí? Llegan a nuestras células y estos lo transforman en dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con metabolismo, ¿correcto? Y bueno, las células también crecen, pues, ¿no es cierto? Sí, crecen y también se reproducen de forma sexual, por división celular se reproducen, ¿correcto? Bien, bueno, entonces, ¿qué son las células procariotas? Las células procariotas son las células más sencillas posibles. Son aquellas células más simples. ¿Sí? Se dice que son estas células las más primitivas también, porque son las más antiguas que existen. ¿Sí? Además son las más pequeñas. ¿Ya? Pro viene de sin y cario viene de núcleo. ¿Sí? O sea que estas no presentan núcleo. ¿Correcto? Tienen un ADN suelto. ¿Por qué, profesor? Porque aquí está justamente la estructura, más o menos, del ADN. Digo, de la célula procariota. ¿Sí? Como ustedes observan, es algo bien sencillo, y aquí está justamente el ADN suelto en el citoplasma. ¿Ya? Está suelto en la parte líquida, que es el citoplasma. Por ejemplo, esto es un esquema de una bacteria, el cual pues tiene una colita que se llama flagelo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, en la segunda semana hablamos acerca de las células eucariotas y estas células eran aquellas que son más desarrolladas y más evolucionadas. ¿Ya? Además, estas células, este tipo de células son las más grandes. ¿Sí? Y estos lo podemos encontrar presentes, o bueno, están presentes en las plantas, hongos, animales, principalmente. ¿Ya? Bueno, y tiene esta estructura más o menos. Como verán, tiene un núcleo que tiene como una especie de capita. En cambio, este no tenía una capita, el cual le protegía. ¿Sí? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, pueden ustedes observar algunas organelas. Por eso se dice que son más complejas. ¿Correcto? Bien. Ahora entonces vamos a ver la tercera semana. Bueno, en la tercera semana habíamos hablado acerca de los bioelementos y biomoléculas inorgánicas. ¿Ya? Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos, miren, bio viene de vida, elementos. Elementos de la vida, ya, son un conjunto de elementos que son específicamente 25 de la tabla periódica que cooperan con la vida. O sea que gracias a ellos podemos tener nosotros vida. ¿Correcto? Ya son elementos de la vida entonces. ¿Y qué son? O bueno, los elementos o los bioelementos, o bueno, entre los bioelementos podemos encontrar a los bioelementos primarios, los cuales son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué se dice que son bioelementos primarios? Porque la mayor parte de la estructura de nuestro cuerpo están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Por eso se dice que son bioelementos primarios. ¿Sí? Muy importante eso. ¿Sí? O sea que el profesor estamos formados por el chon. Sí, justamente por eso. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué son biomoléculas? Ya, biomoléculas. Miren, chicos. Bio, vida, moléculas de la vida. Ya. Las biomoléculas están formadas por un conjunto de bioelementos. ¿Ya? Y se reemplazan o se visualizan mediante fórmulas. ¿Sí? Acá justamente dice, formado por un conjunto de bioelementos. Por ejemplo, yo mezclo carbono con hidrógeno con oxígeno, me formará una biomolécula. ¿Sí? Por ejemplo, el H2O está formado por dos hidrógenos y un oxígeno, entonces será una biomolécula. ¿Sí? Bien, entonces veamos la cuarta semana ya. Hablamos acerca de los glúcidos. Cuando hablemos de glúcidos, recuerden con azúcares. ¿Sí?
Los glúcidos son biomoléculas también orgánicas, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. ¿Correcto? Y bueno, en la antigüedad vieron que pues tenía esta fórmula más o menos. Por cada carbono habían 2 hidrógenos y un oxígeno. Y entonces decían que ellos eran como hidratos de carbono, hidratos de agua, y acá está justamente el carbono, ¿no? O como carbohidratos. Pero en realidad no son justamente carbohidratos, son glúcidos, tienen otra forma, ¿ya? Y bueno, hay diferentes tipos de glúcidos. Hay, por ejemplo, monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, cuando están formados de una sola molécula, mono, uno, ¿no es cierto? ¿Como quiénes? Como la glucosa. ¿Sí? A ver, y los oligosacáridos cuando están formados de 2 a 10 moléculas, como la sacarosa. ¿Sí? Ya, ahorita les voy a explicar cómo es eso, ¿ya? Los polisacáridos cuando están formados de 10 a más moléculas, como el almidón. Por ejemplo, la glucosa, una sola molécula. Acá está la glucosa, la estructura de la glucosa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Sí? Esa es una glucosa. ¿Ya? Que está formado, miren, por carbono, hidrógeno y oxígeno. No vemos otra sustancia. Solo hay carbonos, oxígenos e hidrógenos. ¿Cierto? Bien, esa es la glucosa. ¿Y cómo será la sacarosa, profesor? Será, por ejemplo, si uno de estos, dos de estos uno, me formará un oligosacárido, por ejemplo. Si uno tres de estos, otro oligosacárido. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien. En la quinta semana hablamos acerca de los lípidos. Cuando hablemos de lípidos, ustedes recuerden o relacionenlo con grasita. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lípidos, hablamos de grasa. ¿Ya? ¿Y qué son los lípidos entonces, profesor? Son biomoléculas también orgánicas. Pero estas son insolubles en agua. O sea que no se pueden solubilizar en agua. ¿Sí? Sin embargo, estas pueden ser solubles en compuestos orgánicos, como el alcohol, el etanol, el formol, ¿sí? ¿A qué se refiere con que sean insolubles en agua, profesor? Ya, bien. Por ejemplo, tenemos el aceite, ¿ya? Queremos mezclarlo con el agua, pero nunca se va a mezclar. ¿Por qué? Porque es insoluble en el agua, ¿correcto? A eso se refiere. No se puede mezclar con el agua, ¿sí? Bien, los lípidos tienen algunas funciones. Entre ellas tenemos acá, miren, la función estructural, la función energética, la función de reserva y la función termoaislante. Entre la función estructural encontramos que los lípidos forman parte de la membrana celular. ¿Sí? En la celulita, en la superficie de esta célula, están los lípidos. ¿Sí? La energética. Cuando nosotros consumimos lípidos, nos dan bastante energía, pues. Por eso se dice que tienen la función energética. ¿Ya? La función de reserva, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, pues, por ejemplo, cuando nosotros consumimos bastante lípidos, estos se van a reservar. ¿Dónde? En nuestros músculos. Por eso es que estamos gorditos, pues, ¿no es cierto? Porque tienen esta función de reserva. ¿Ya? La función termoaislante, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando vemos a los osos polares que están en los polos, ¿sí? Y están prácticamente andando en el hielo, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tienen frío, profesor? Porque tienen bastante lípido, tienen bastante grasita en su piel. Y por eso cumple la función termoaislante. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los tipos de los lípidos? Los lípidos tienen dos tipos, los saponificables y los insaponificables. En los saponificables, o bueno, gracias a los lípidos saponificables nosotros podemos tener o obtener jabones. Y con los lípidos insaponificables no podemos obtener lípidos. ¿Correcto? Bien. En la sexta semana hablamos acerca de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y los ácidos nucleicos, cuando hablemos ácidos nucleicos, cuando vemos ácidos nucleicos, relacionan con ADN y ARN. ¿Sí? ¿Qué son los ácidos nucleicos entonces? Son sustancias que contienen la información genética y están formadas por ¿quiénes? Por el chon también y por el fósforo. O sea, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Bien. Ahora entonces, hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN que significa ácido desoxirribonucleico. A de ácido, desoxi de, ¿sí? Desoxi de D y nucleico de N, ¿no es cierto? Y el ARN, este es ácido ribonucleico, ¿correcto? Bien,
Estos ácidos nucleicos participan en la síntesis de proteínas, o sea, gracias a estos podemos nosotros obtener proteínas, ¿correcto? ¿Y cuáles son las funciones de estos ácidos nucleicos? Ya veamos entonces. El ADN, por ejemplo, tiene la función de almacenar la información genética. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, yo tengo la información genética de tener cabellos negros, tal vez ojos grandes, ojos marrones, ¿correcto? Eso está en nuestra ADN ya. Ya está prácticamente predicho. ¿Sí? Y el ARN, bueno, hay dos tipos, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. ¿Sí? El ARN mensajero trae los codones en la transcripción. ¿Sí? Y el ARN de transferencia trae los anticodones en la traducción. Y estos permiten justamente la formación del ADN. Miren por acá está la estructura del ADN, más o menos para que puedan observarlo. El ADN tiene una estructura de doble hélice. ¿Sí? Doble hélice. ¿Correcto? Por acá estarán los codones y por el otro lado los anticodones. Y forman una cadena de doble hélice. Y el ARN simplemente es una cadena lineal. ¿Correcto? Bien chicos, entonces, bueno, esto fue todo respecto al resumen. Espero que sigan avanzando y nos vemos en la próxima sesión.